Hola, bienvenido al curso de Física 1. Esta vez vamos a ver la parte teórica de la sesión 2. Vamos a ver la parte de los vectores. Vamos a unificar dos conceptos, el concepto matemático de vectores y el concepto físico del mismo tema, para poder llegar a una pequeña conclusión y verlo de manera más general. Ok, vamos a partir de la definición matemática. La definición matemática nos dice que el conjunto de n uplas de números reales con n mayor o igual a 1 es representado por r a la n, es decir, un r a la n es igual a un conjunto de x1, x2, x3, así hasta x a la n, tal que xy pertenece a los reales para cualquier valor de y que pertenezca a 1, 2, 3, así hasta n. Ok, a sus elementos los llamaremos vectores y denotaremos por a con una flecha arriba, igual a a1, a2, a3, así hasta a la n. Prácticamente se está diciendo que el vector se va a representar tanto por uplas, puede ser duplas, o puede ser simplemente dos componentes, tres componentes, y en matemática pura se ve hasta varios componentes en un vector. Pero lo que nos importa simplemente ahorita es ver que en física vamos a aplicarlo para un vector con dos componentes. Vamos a ver un ejemplo, ya sea, digamos, ¿no?, que tengamos un vector A con la componente xy, o también podemos tener el vector A con componentes x, y el z, ¿verdad? Entonces lo que más vamos a usar son estos dos de acá. Es lo que más nos interesa ver el día de hoy. Ok, vamos a ver la parte física. ¿Qué nos dice? Que es un segmento de recta orientado a B, donde el origen es A y B es el extremo. Características: posee un módulo, o sea, el vector A es igual a dos palitos perpendiculares, que eso representa lo que es el módulo o la norma, y esto es igual a A, que prácticamente representa la longitud. Después vamos a ver la dirección. Está dado por tres ángulos que forma el vector con los ejes coordenados. Bueno, esto lo vamos a ver más detalladamente en un rato. El sentido está indicado por la flecha. Prácticamente acá abajo, un ejemplo, que tenemos el vector AB, tenemos el sentido. Si nos damos cuenta, el sentido de este vector es hacia la parte superior, diagonal superior, o sea, está ascendiendo este vector. Por lo cual el sentido en un vector siempre está denotado por dónde apunta la flecha. Línea de soporte o línea de acción de la recta que contiene el vector. Exacto, o sea, el vector siempre va a tener un camino por donde se va a desplazar, bueno, valga la redundancia, ese mismo vector. En este caso, el vector AB se está desplazando por toda la recta AB. Es más, podríamos prolongar esta misma recta y de igual forma podemos decir que todo esto es la línea de acción del vector AB. Genial. Entonces, hasta ahí la definición física. Vamos a tratar de unificar estos dos conceptos y llegar a una conclusión. A ver, tenemos esta parte de acá, el vector AB, que lo hemos denotado así, con las componentes de A, que es A1, A tiene componentes A1, A2, y B tiene coordenadas B1 y B2, ¿ok? Entonces decimos que el vector AB es simplemente la resta de la coordenada B menos la coordenada A, que sería B1, B2 menos A1, A2, y pues tendríamos esta notación de acá, que vendría a ser lo que representa el vector. Y también tenemos lo que es el módulo del vector AB, que simplemente es, en este caso vendría a ser su longitud de AB, ¿verdad? Pero esto de manera más detallada lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, vamos a ver la parte de las propiedades de los vectores. A ver, la propiedad de los vectores y las operaciones con vectores. Cuando tenemos una propiedad, a ver, la primera propiedad que vamos a ver y vamos a resaltar muy bien en esta clase es que si tenemos dos vectores A más B, igual va a ser lo mismo que yo tenga la operación inversa, o sea, B más A. En este caso es muy importante tener en cuenta eso, porque a veces existen dudas con respecto a esto. Existencia de un vector cero. Esto quiere decir que va a haber un vector, ya sea en R1, digo, en R2 o en R3, que va a ser, que su componente va a ser simplemente 0. Por ejemplo, en R2, cuando tenemos dos componentes, sus dos componentes, tanto X como Y, van a ser 0. En R3, tanto
componentes de x va a ser 0, componentes de y va a ser 0 y componente de z va a ser 0. Ok, eso es lo que nos quiere decir con la existencia de un vector 0. Bueno, qué más nos dicen las propiedades? Nos dice que si yo sumo alfa más beta y lo multiplico por un vector a, simplemente hago la distribución, ¿verdad? El vector a con el alfa lo multiplico y luego sumo el vector a multiplicado por el beta. Teniendo en cuenta que alfa y beta pertenecen a los reales. ¿Eso qué quiere decir? Que simplemente alfa y beta son números escalares. No representan un vector ni nada por el estilo. Solamente son números escalares. A ver, ¿qué más? Nos está diciendo que tenemos esta parte de acá, prácticamente deriva de esto, pero vamos a verlo. La siguiente propiedad, que si tenemos un escalar y la suma de dos vectores, claro, podemos distribuirlo de igual forma que en la propiedad anterior. Alfa por el primer vector más alfa por el segundo vector. Ok, esto simplemente teniendo en cuenta que alfa también pertenece a los reales o simplemente alfa también es un escalar. Ok, también tenemos la notación de paralelismo de vectores, cuando B es paralelo al vector A. Digamos que el vector A en este caso sea, digamos, el vector 1, 2, digamos. Y yo tengo que el vector B simplemente es el siguiente vector, es la siguiente notación, 2, 4. Como yo me di cuenta que acá puedo sacar simplemente el escalar 2, le quito un factor 2 a cada uno, sería 2 veces el 1, 2. Pues simplemente me di cuenta que esta parte de acá es el vector A. Y aquí este de acá, este es un escalar. Por la propiedad nos dice que si tenemos esa notación, simplemente decimos que estos dos son paralelos. Ok, ¿y qué puedo deducir yo de acá? Si es que yo tengo un vector A, digamos, igual a componentes X e Y. Y digamos que yo tengo el vector, digamos, menos A, digamos, que yo lo voy a simplemente multiplicar por un menos 1. Lo voy a multiplicar por un menos, tendría entonces menos X y menos Y. Entonces, si sacamos el escalar, tendríamos menos 1 por el vector A. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que el vector, tanto el vector A como su opuesto, menos A, en este caso, son paralelos. Tener en cuenta eso porque no va a servir mucho para la operación de vectores. Ok, vamos a ver de manera general la parte de módulo o norma, que otra forma de decir el módulo es norma, de un vector. Vamos a ver de manera más general. A ver, el vector A es representado tanto las componentes que pueda tener A1, A2, A3 hasta a la N, que pertenezca a R a la N, definimos y representamos por la norma o módulo de A igual a la raíz cuadrada del producto escalar del mismo vector, o sea, el producto escalar de A por A. Esto lo vamos a ver en un ratito, el producto escalar. Y sería igual a raíz cuadrada de la sumatoria con límite superior n y límite inferior i igual a 1 de AI al cuadrado. Ok, vamos a verlo de manera más práctica para que se pueda entender. Digamos que tengo el vector A con componentes x y nada más. Y vamos a hallar su norma, ¿no? Simplemente hallamos la norma de A o su módulo, no hay ningún problema. Entonces vamos a hacer esto. Sería para i1, sería la componente 1, entonces x al cuadrado, ¿verdad? X al cuadrado más el siguiente componente, a2 al cuadrado, entonces sería y al cuadrado. Todo esto en raíz. Simplemente es la raíz cuadrada de la suma de los componentes al cuadrado del vector. Y si tuviéramos un vector, digamos, ¿no? en R3 que tenga tres componentes, pues le añadimos la siguiente componente al cuadrado. Esto vendría a ser la norma o el vector, la norma del vector en sí. Ok, ya hemos visto el módulo y norma, vamos a ver lo que es las operaciones con vectores. Vamos a ver simplemente de manera rápida lo que es las operaciones con vectores. A ver, en este caso yo he hecho la adición de vectores. Digamos que estos dos son paralelos. Esto vendría a representar la suma de A más B. Pero si A digamos que sea X, y en este caso, y B sea componentes digamos alfa y beta,
¿Cómo sería la suma? Simplemente es sumar las componentes, ¿no? Si yo en la parte de abscisas solamente necesito la suma de las abscisas, nada más sería x más alfa. Esta es la coordenada de abscisas. Y ordenadas simplemente tendría que sumar y más beta, ¿no? Y más beta, exacto. Simplemente esta tendría la suma. Prácticamente sumar las componentes de cada vector, en este caso. Claro, en ese orden, ¿no? Abscisas y ordenadas. Sustracción de vectores. Si yo quiero restar a con b, simplemente al vector b le multiplico un -1 para que se convierta, para que sus componentes tengan signo negativo. Y lo que procedo es hacer lo mismo. Sumarlo componentes y tendría prácticamente la resta en vectores, sustracción de vectores. Ahora vamos a ver lo que es la ley de cosenos y ley de senos, que prácticamente vamos a recordar un poco nuestro colegio. En trigonometría veíamos esta parte de acá y vamos a relacionarlo ahora con los vectores. En este caso acá, ¿qué nos está diciendo? Si yo tengo este triángulo de vectores, claro, es origen con flecha y prácticamente el vector que lo cierra, ¿no? La resultante. Ahora vamos a hablar, acá no estamos viendo lo que es el vector, estamos viendo su módulo, porque cuando ya no tiene la flechita simplemente son escalares, ¿ok? Entonces el módulo de la resultante al cuadrado es igual al primer vector al cuadrado más el módulo del segundo vector b al cuadrado menos el producto de estos dos vectores, el módulo de estos dos vectores por el coseno de teta en este caso. Y ley de senos es prácticamente una distribución de las constantes que puede haber entre la relación de seno y cada módulo del vector. Simplemente vemos el módulo alfa, a en este caso, por el seno de alfa, el módulo de b entre el seno de beta, igual a la resultante por el seno de teta. En este caso, bueno, en trigonometrías esto sigue siendo una constante, ¿no? Bueno, en este caso le hemos expresado así para la resolución de algunos ejercicios. Bueno, ahora vamos a ver el producto escalar, producto interno o producto punto, producto vectorial o producto cruz y algunas propiedades, observaciones también incluyendo el producto mixto y el vector unitario. Ok, vamos a ver el producto escalar. Vamos a verlo acá que dice, su definición dice, sean los vectores A igual con componente, vamos a verlo de manera más generalizada para luego ir a lo particular que vamos a necesitar. Tenemos el vector A con componentes A1, A2, A3, así hasta A a la N, y el vector B con componentes B1, B2, B3, así hasta B a la N. El producto escalar es definido y representado por A por B, siempre igual acá. El vector A, producto punto, acá tenemos el punto, por b igual a la sumatoria del límite superior n, límite inferior i igual a 1, de acá hay una equivocación, acá debe ser simplemente, en vez de i, de 1, debe ser un i, ¿ok? Entonces tenemos esta pequeña sumatoria que es prácticamente a1 por b1 más a2 por b2 más así hasta a n por bn. Entonces un ejemplo vamos a ver acá. Digamos que yo tengo el vector a igual a un xy y el vector b, pues este es igual a, digamos, a alfa y beta. Pues simplemente lo que me dice el producto escalar, cuando yo quiero hacer el producto escalar de estos dos vectores, el producto punto, lo que voy a hacer simplemente es multiplicar cada componente, ¿no? Por ejemplo, el A1 con el B1 y el A2 con el B2, cada uno con su respectivo orden, ¿verdad? Entonces sería X por alfa y todo esto le sumo el Y por beta. Tener en cuenta que este número no me va a representar un vector, me va a dar un número, me va a dar una escalar. Así que una observación sería de que A por B, el producto punto, producto interno o producto escalar, lo que me da simplemente es un escalar o un número real. Es lo que me está dando en este caso, no me va a dar un vector, así que es bueno tener en cuenta que el producto escalar lo que me va a dar es siempre un escalar, simplemente un número escalar, valga la redundancia. Ahora en producto vectorial, vamos a ver el producto vectorial, el producto cruz, sean los vectores A1, A2 y A3 y B, el vector B, B1, B2 y B3. El producto vectorial es definido y representado por A por B, producto B, que acá vemos la X ya simplemente.
Y es igual a la matriz, a la determinante de esta matriz IJK. Primero, acá el orden es muy importante, así que ahorita vamos a ver las propiedades. En este caso, si multiplico el vector A, producto cruz, con el vector B, primero pongo las componentes del vector A, luego simplemente pongo las componentes del vector B y simplemente resuelvo la matriz, ¿no? Eso no es tan complicado. Lo ponemos acá, si quieren de manera más, pues ya acá está resuelto. Es una forma ya de tenerlo. Simplemente tengamos en cuenta esto de acá, este orden. Acá son componentes, tener en cuenta estos son sus componentes. Tanto para X, para Y y para Z. ¿Ok? Vamos a ver sus propiedades en sí del producto cruz. Vamos a ver las propiedades del producto cruz. A ver, dice, si yo tengo el producto cruz de A por B, esto va a ser igual al menos el producto de B por A. Tener en cuenta, por eso lo mencioné antes, es muy importante tener en cuenta el orden acá, porque acá sí afecta, no es como el producto escalar, acá sí afecta el orden. Ahora, algunas observaciones que, bueno, más que poder explicarlas, lo voy a dejar acá como un pequeño extra, porque es muy bueno que tengas en cuenta o anotes estas propiedades, porque te va a ayudar mucho en la resolución de problemas y te va a ayudar a ahorrar tiempo. Bueno, simplemente te lo dejo acá para que lo puedas apuntar. Ahora vamos a ver lo que es simplemente el producto mixto. Cuando yo tengo el producto mixto lo vamos a representar así, corchete ABC. Tendremos acá el producto cruz. Acá tenemos producto cruz de A por B. Y todo esto lo multiplicamos por el producto escalar con C. Igual, esto es lo mismo que yo tenga el producto, o sea, el vector A, producto escalar con el vector B, producto cruz con C. Igual simplemente tener en cuenta el orden, si acá es ABC, ABC, simplemente primero va las coordenadas de A, las coordenadas de B después y por último las coordenadas de C. Y tener en cuenta que la resolución del producto mixto, en este caso va a ser la matriz, la determinante de la matriz que se forman en ese orden de los vectores. ¿Ok? Ok, vamos a ver ahora algunas observaciones con respecto al vector unitario. Si el módulo de un vector es 1, diremos que es un vector unitario. Ya hemos visto cómo puede desarrollar un módulo. En la diapositiva anterior hemos visto cómo puede desarrollar un módulo o una norma. Ahora, si esa norma es unitaria, pues simplemente es un vector unitario. Ahora, tener en cuenta esto, a lo mejor te puede ayudar bastante. La definición de versor. Ya no vector, versor. Tener en cuenta la definición de versor. El versor de un vector es un vector unitario, con la misma dirección y sentido. ¿Ok? Versor acá. Simplemente, si queremos hallar el vector unitario de un vector, valga la redundancia, pues ponemos el vector simplemente arriba, el vector con su componente, ya sea x o xy, y abajo su módulo, ¿no? Digamos que sea la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Este resultado tú lo divides a cada componente del vector y vas a tener una sola coordenada, ¿no? Vas a tener una sola componente, una upla. Simplemente esto va a representarte el versor o el vector unitario simplemente. Ahora tener en cuenta esto. Acá un pequeño tip. Beta va a ser prácticamente la separación el ángulo de separación entre el vector A y el vector B. ¿Ok? El coseno ahora de ese ángulo que separa el vector A con el vector B simplemente va a ser representado de esta forma. Coseno de beta va a ser igual al producto escalar, producto punto del vector A por el vector B sobre la norma, el producto de la norma, ¿no? Digamos que acá tengamos su norma 3 y acá digamos norma 2, acá tendríamos el producto de esto sería 6, ¿no? Y acá
su producto escalar. Teniendo en cuenta que esto, producto escalar ya lo hemos visto acá, simplemente es otro valor escalar, ¿no? Digamos que te dé, no sé, digamos que te dé un 5. Entonces el coseno de beta sería 5 sextos en este caso, ¿no? Es un ejemplo, por así decirlo. Ahora es muy importante que tengas en cuenta esto porque estos pequeños detalles te van a ayudar mucho en la resolución de los problemas. Ahora vamos a ver la proyección ortogonal. Primero vamos a ver un poco de la ortogonalidad de vectores. Cuando dos vectores son ortogonales, cuando el producto escalar o producto punto de estos dos vectores es igual a 0. ¿Ok? A ver, netamente vamos a ver lo que es proyección ortogonal acá. Sean A y B, son vectores, digamos, con B diferente de 0 o el vector B diferente del vector 0. La proyección de A sobre B, o sea, si yo tengo el vector A y acá el vector B, prácticamente acá tengo el vector acá de manera perpendicular. Toda esta parte de acá es la proyección. Proyección de A sobre B. Ok, acá está la anotación. Proyección de A sobre el vector B es igual al producto escalar de A por B sobre la norma de B al cuadrado por el vector B. Ahora, hay una pequeña distinción entre proyección escalar y proyección vectorial. Bueno, yo voy a diferenciarlo de esta forma. La proyección vectorial, la tan dichosa proyección vectorial, simplemente va a ser la proyección en sí, proyección a secas, porque esto es un vector. Tener en cuenta que si esto es un escalar, un real, y este es un vector, yo multiplico un escalar con un vector, esto me va a dar simplemente un vector. Entonces esto es un vector, este es vector. Ok, vector. Ahora, esta es la componente. La componente simplemente es la parte de acá. La parte real, la parte escalar. O proyección escalar, como quieras decirlo, ¿no? Y lo voy a poner acá escalar. Porque a veces ponen la distinción entre proyección escalar y proyección vectorial. Pues la proyección escalar en este caso yo lo voy a diferenciar con componente. Listo. Ahora, acá prácticamente yo puedo representar en función de la componente a la proyección. La proyección va a ser igual, la proyección de A sobre B va a ser igual a la componente de A sobre B por el vector unitario de B. Bueno, acá podemos separarlo así, ¿no? Vector de A, vector de B sobre la norma de B. Bueno, lo voy a multiplicar dos veces porque es prácticamente al cuadrado, ¿no? No hay ningún problema. Todo esto por el vector B. Ahora, esta parte de acá, bueno, voy a poner otro color para que se pueda notar la diferencia. Esta parte de acá es el vector unitario de B. Claro, el vector B sobre su norma, ¿no? Vector unitario de B. Y esta parte de acá es la componente de A sobre B, un escalar. ¿Ves? Esta forma es como se puede representar la proyección en relación con su componente. Ahora vamos a ver cómo se descomponen los vectores. Digamos que acá tenemos el vector R, digamos, con R, que digamos su módulo o su norma sea R, simplemente R. Ok, acá tenemos un ángulo de separación θ. Entonces simplemente voy a hacer esta parte de acá. Lo descomponemos ese vector acá como el módulo del vector R por el coseno de θ cuando estamos yendo para el eje X, coseno de θ, y simplemente para el eje Y tendríamos R por el seno de θ. Automáticamente cuando yo hago esta descomposición del vector en sí, el vector R se me va, se me desaparece, se me fuga, no sé cómo podrías decirlo, pero se desaparece ese vector. Ok, entonces me quedaría estos dos vectores y estos de acá lo puedes, si quieres, poner, digamos, ¿no? El vector R. Lo voy a representar como en X, lo voy a representar como R coseno de θ. Y esta es una coma, R
seno de teta, porque esa es la componente en y, ¿verdad? Seno de teta. Ok, entonces el vector R sería igual a R por el coseno de teta. Acá vamos a poner bonito. El coseno de teta por el seno de teta. Listo. Ahora vamos a ver lo que es ángulos directores. Los ángulos directores es prácticamente la separación del ángulo con cada eje coordenado, ¿no? Con respecto a Y tiene beta, con respecto a X tiene alfa y con respecto a Z tiene Y. Tener en cuenta algo que el coseno, vamos a ver acá. Tener en cuenta esto de acá, a ver. El coseno de alfa, a ver, disculpen, coseno de alfa simplemente es el vector A. O sea, a ver, el vector A, vamos a ver, vamos a ponerlo acá, tiene componentes AX, AI y AZ. ¿Ok? Ahora vamos a ver, vamos a ponerlo más bonito acá. AX, AI y AZ. ¿Ok? Entonces acá voy a tener la componente AX sobre su norma, su módulo del vector, ¿no? Listo, acá. Y así para cada uno, ¿no? Coseno de beta, en este caso, que es para I. Entonces, en este caso, el coseno de beta vendría a ser la componente de I sobre su norma, y coseno de, en este caso, I, vendría a ser de Z, ¿verdad? Porque la separación la separación del vector A con respecto al eje coordenado Z sería la componente Z sobre la norma del vector A. ¿Ok? Entonces, una propiedad es que el coseno, vamos a ver, el coseno, la suma de los cosenos cuadrados, tanto el coseno de alfa al cuadrado más el coseno de beta al cuadrado más el coseno al cuadrado de i, todo esto va a ser igual a 1. Entonces, prácticamente también tener en cuenta que un vector, acá vamos a poner una pequeña observación, un vector yo lo puedo representar como su norma por el vector unitario. Este es un vector unitario, a ver, ¿cómo me di cuenta que es un vector unitario? Vamos a hallar la norma de esto. Coseno al cuadrado más seno al cuadrado, todo eso en raíz simplemente me va a dar a 1, ¿no? Entonces el vector unitario es este, ¿no? El ángulo de separación que tiene cada uno con su eje coordenado. ¿Ok? Esta es una forma de representar el vector en sí, su norma por el vector unitario. Y bueno, acá tener en cuenta los cosenos directores, ¿no? Que es muy importante. Bueno, espero que sigas viendo el video, que ahora toca la parte práctica.